Más bien allá, colócalo allá y ahí queda así. No, pero este lo va a tener acá porque como vamos a irnos rotando. ¿Cierto? Nos vamos a ir rotando, entonces. Si no, vamos a dar una charla que lo de siempre, la gente se aburre, ¿cierto? Súbala en esa esquina y allá. Vamos a hablar entre todos. Vamos a interiorizar. Vamos a mediar una. ¿Listo? Ahí ¿Y ahora usted no? ¿Usted también venga y participa? queda la palita. Pero, no, espera. Ahí, ahí. ¿Cero? A ver, ahí coloquen ahí. Ay, porque es que siempre allá detrás de cámaras. Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero pues agradecer a don Jorge la invitación que nos hace. Nos hubiera pues gustado que vinieran más personas, conocer de este tema, pues es algo que normalmente no se tiene en cuenta, ¿cierto? El de hoy estamos celebrando o conmemorando el Día Nacional de los Derechos Humanos. Además de esto es el inicio de la Semana por la Paz, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia de nosotros como policías? No somos parte de una vigilancia, ¿sí? Que son pues nuestros policías que les toca bastante pesado en el territorio. Somos una unidad especial, ¿sí? Se llama la Unidad Policial para la Edificación de la Paz. ¿Qué nos hace diferentes a nosotros que nacemos en el 2016 con base al Acuerdo Final de Paz? ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? Donde al señor expresidente Santos le dieron un premio Nobel por la paz, ¿sí? Donde se hizo la paz con las extintas FARC, ¿sí? Porque, pues, o sea, ¿por qué tocamos este tema? Porque estamos en la Semana de la Paz, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos hace a nosotros diferentes. ¿Y nosotros qué hacemos como tal? Pues verificar, analizar que se esté cumpliendo este Acuerdo Final de Paz, ¿cierto? Que este Acuerdo Final de Paz se esté llevando a cabo. Totalmente, o digámoslo que en su totalidad, valga la redundancia, no se está cumpliendo, ¿sí? Algunas cosas. Pero pues nosotros como Policía Nacional hacemos lo que se ha venido proyectando en el transcurso de este tiempo, ¿sí? Que ¿cuál fue el primer punto del acuerdo de final de paz? Pues fue la reforma rural integral, que era donde nuestros campesinos o el campo tenía que juntarse o unirse más hacia la ciudad. Sí, recordemos que nuestros campesinos estaban un poco olvidados, que el campo pues estaba alejando, cuando nosotros dependemos casi que un 100% de nuestros campesinos y el campo para nuestros alimentos, para nuestras cosas del diario vivir, digámoslo así, ¿sí? Ese fue el primer punto. El segundo punto pues fue el fin de la participación política, perdón, que fue cuando a los excombatientes de las FARC se les dieron unas curules en el Congreso y ellos pues podían hacer su partido político y demás, ¿sí? No lo digamos excombatientes, sino más bien digámoslo como realmente se deben llamar ellos, que es a través de la resolución del 008, ¿cómo es? La de poblaciones vulnerables. 028, las POP. Las POP, la 028, ellos son conocidos como firmantes de paz, firmantes del acuerdo de paz o personas en proceso de reincorporación, ¿sí? Para que ustedes me entiendan y manejemos un solo idioma. El tercer punto, pues, ¿cuál fue el fin del conflicto? Que en ese acuerdo, pues, estas personas entregaron sus armas, fueron alrededor de entre 12.000 a 14.000 firmantes de paz que se entregaron, se desmovilizaron, y pues también toda la toma no, sino la entrega de sus armas, ¿sí? O sea, todos estos temas son buenos porque, como le digo, estamos en la Semana de la Paz, ¿cierto? Conmemorando la Semana de la Paz, entonces pues es bueno que hablemos un poco de pedagogía. Digamos, quizás yo de lo que les estoy hablando ahorita son cosas que ustedes no tenían conocimiento, ¿cierto? Saben que se firmó un acuerdo de paz, pero no saben qué se firmó. Entonces, pues es como contextualizar y dar a conocer esa pedagogía de paz, ¿cierto? Entonces, ese fue el tercer punto, el fin del conflicto, donde ellos entregaron sus armas y demás. El cuarto punto se llamaba drogas ilícitas, ¿sí? El tema de las drogas ilícitas, que es donde ellos entregaban pues sus campamentos, donde tenían pues sus cultivos de droga, y pues la Policía Nacional o el gobierno hacía la quema de estas mismas, ¿sí? Una parte de esos terrenos pues eran fincas, por decirlo así, de campesinos que fueron víctimas del conflicto armado, donde los desplazaban de sus tierras y demás. Entonces, pues a través de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, pues se crea como una estrategia para poder entregar o devolverle a los campesinos estos territorios, ¿sí? No sea, como les digo, el 100% no se ha logrado,
no es algo verídico, pero pues se está llevando a cabo lo mejor posible que se puede. De igual manera, este acuerdo final de paz lo tenemos hasta el 2030, ¿sí? De aquí al 2030 pues se supone que deberían cumplirse todos los puntos pactados en el acuerdo. Ese fue el de drogas ilícitas. El quinto punto también es uno de los más importantes para nosotros como Policía Nacional, ¿sí? Como la Constitución Política lo dice, en el decreto 218 nosotros somos un cuerpo armado de naturaleza civil, ¿sí? Naturaleza civil, o sea, nosotros estamos ¿con quién? Con la ciudadanía. Nosotros como Policía Nacional nunca fuimos preparados para salir a la guerra, ¿sí? A recibir obviamente ataques de las guerrillas, ataques terroristas, nada de eso. La policía pues fue creado diferente, un cuerpo armado de naturaleza civil, como le digo. Entonces muchos de nuestros compañeros de los que estaban en el Cauca, allá en el Caquetá, pues eran víctimas del conflicto armado, pues en los hostigamientos de las guerrillas, que los ataques bomba, los cilindros bombas, y ya, ¿sí? O sea, obviamente Policía Nacional indemnizaba a sus familias, pero ya, pare de contar. Entonces, pues a través de este acuerdo final de paz, nosotros fuimos reconocidos como víctimas del conflicto armado, ¿sí? Entonces el policía hoy en día que, digamos, sufra un atentado terrorista por el tema de la guerra, del conflicto armado interno, pues puede declararse como víctima del conflicto armado. Eso era algo que nosotros anteriormente no teníamos, ¿sí? Entonces es un tema muy interesante. ¿Qué más hicimos en este quinto punto? También fue conocido como el de memoria histórica. ¿Qué decíamos o qué decía la Policía Nacional, el gobierno? Bueno, sí, perdimos nuestros policías, pero tampoco podemos dejar que esto se quede en el pasado, que se olvidó, ¿sí? Entonces, pues, ¿cuál es la idea de nosotros también como Grupo Territorial para la Paz y como Policía para la Paz? Nosotros debemos también honrar la memoria de nuestros compañeros, ¿sí? Que fueron víctimas del conflicto, donde pues ellos fallecieron, muchas familias pues que obviamente quedaron lastimadas. Nosotros creamos una serie de libros, documentales, ¿sí? Videos, donde pues recordamos las historias de estos compañeros, obviamente los que estén de acuerdo, ¿sí? Que sus familias estén de acuerdo, decir, bueno, vamos a hacer esta historia de él, que nos parece algo significativo, porque pues si la vamos a hacer a conveniencia de la Policía Nacional, pues van a haber funcionarios o personas o familias que se sientan revictimizados, ¿sí? Entonces esto es con el consentimiento de las familias o de las personas. Entonces, pues nosotros tenemos una galería de libros, bastantes libros, pues desafortunadamente se nos quedaron algunos porque los íbamos a traer, pero teníamos unos libros para mostrarles historias, digamos, de nuestras policías, mujeres del mando de nivel ejecutivo, donde cuentan todas sus historias, todo lo que les ha sucedido a través de la guerra. Sí, a la próxima, de la guerra y cosas así. Entonces tenemos otro libro que se llama El ataque de los la noche de los jaguares. La noche de los jaguares, que es donde se cuenta todo lo que sucedió en la historia de MeToo, ¿sí? Todo ese conflicto que se vivió allí. Ese es el cuadrante. El conflicto que se llevó allá. En internet ustedes pueden colocar historias de policías en plastilina. Y ahí cuentan, o sea, son unos dibujos animados, digámoslo así, pero pues en forma de plastilina, donde cuentan las historias de nuestros compañeros, de nuestros funcionarios que fueron víctimas del conflicto. Y hay una historia muy bonita, que es la de un señor sargento que vivía con la esposa en la estación. Una vez, pues a través de un ataque de las FARC, pues obviamente los hostigaron, eran muy pocos, y la esposita del compañero ayudaba a municionar la ametralladora para defenderse, ¿sí? Entonces son historias que no se dejan en el olvido, ¿sí me entiendes? Son, pues obviamente no vamos a decir que es bonito porque fue un caso muy... pero pues es algo que no es bueno, digamos, no sería bueno que se perdiera o que quedara en el olvido. Entonces eso es lo que hacemos nosotros también como Policía Nacional, ¿sí? Es como ¿cómo les digo yo? Es algo muy bonito que quizás muchos de ustedes no conocen en cuanto al tema de las policías, de la policía, porque ustedes normalmente siempre están con los compañeros de la vigilancia, que los de tránsito, que esto y lo otro, y pues tenemos bastante roce, ¿cierto? Que la idea cuál es, pues también tratar de cambiar todos esos tipos de pensamientos, ¿sí? Pues como bien sabemos, en todas las instituciones siempre van a haber como sus desniveles en el tema de personal, donde unos son buenos, otros son malos, entonces pues por uno pagan todos, ¿sí? Entonces no importa si usted hace 1000 cosas bien, porque con una sola que uno haga, queda mal. Eso es como el portero de un equipo. El portero del equipo puede sacar todos los goles,
pero si al último minuto se hizo un autogol o él mismo fue el que cometió el error, es el peor portero, ¿cierto? Entonces, y todo el mundo se le da encima, entonces pues son temas bastante complejos. Eso fue lo que pasó en el 2016, en el Acuerdo Final de Paz. Entonces nosotros trabajamos así como les venimos diciendo, trabajamos con personas víctimas de conflicto, hacemos actividades con ellos, ¿sí? Hacemos campeonatos de fútbol, ollas comunitarias, la vez pasada hicimos unas pinceladas, unos Cuadros. unos murales, gracias, unos murales así muy bonitos, todo con el apoyo de firmantes de paz y víctimas del conflicto armado, ¿sí? O sea, porque digamos, eso es algo que nosotros dentro de la institución tenemos como un choque, porque hay muchos funcionarios de la policía que nosotros estamos capacitando con el fin de prevenir la estigmatización, ¿sí? Porque es que hay firmantes de paz que quizás se acercan a pedir un caso y el compañero es un poco apático, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros estamos tratando de mejorar en la institución. ¿Por qué? Porque muchos piensan que todos estos firmantes de paz entraron a las filas de la guerra de manera voluntaria, ¿sí? Cuando sabemos que habían muchos que no, que fueron víctimas del reclutamiento forzado, ¿sí? Que desde niños se los llevaron y los obligaron a una guerra que ellos nunca pidieron. Entonces, uno de los acuerdos, el Acuerdo Final de Paz, lo que hace es como pues sacar a estas personas de allá, y esas personas pues hoy en día uno trabaja con ellos y colaboran bastante, ¿sí? Nos ayudan bastante en temas de tejido social, reconciliación, perdón y todos esos tipos de actividades que son buenas pues para construir la paz aquí en el país, ¿sí? Entonces, ¿alguno tiene alguna pregunta de eso? De lo que les acabé de contar, ¿o todo quedó claro? ¿Sí? Bueno. Por más mínima que sea la que quieran decir, Sí, no, o aportar algo de pronto. No, pues si de todas las historias que dicen que los tienen libros, los dejan solamente con el cuento de que tenía... No, pues nosotros coordinamos con don Jorge y les traemos unos. Yo lo que pienso es que, mire cómo ha empezado todo, ¿no? Por ejemplo, empezó con el tema de hacer la paz, porque pues hemos vivido muchas guerras. Sí. Y llega uno en el momento en que de pronto hace muchos años nosotros salíamos y ¿será que esto no se va a acabar? Y siempre todo el mundo hemos pensado es en cómo vivimos como mejor. Y lo otro, que se crearon pues las guerrillas, pues, que eran inconformes, que comenzó también una guerra política, porque a rato se ha mezclado hasta todo eso. Sí. Y siempre se ha hablado de la paz. Se creó un acuerdo y ya otros, incluso hasta políticas, religiosamente, salieron en otros son que nos han dividido. Entonces yo pienso que miren cuánto proceso llevan ustedes, por ejemplo el tema de la policía, del ejército, ver el problema, por ejemplo no se queda de Cali, todas esas bombas de la gente que ha caído inocente. Entonces cómo, por ejemplo, no se hable cada año y de pronto nos pase lo que estamos aquí. Hoy porque por coincidencia y nos llamaron y eso. No, sino como que uno va concientizando también en las asambleas, que uno habla con los vecinos y los invita. Y esto sería pues muy chévere porque nos toca a todos. Pero a rato se convierte, es como el del día de no solo recordarlo y que no sea eso así, sino que se intenta implementar al menos como unos policías de paz. Haga de cuenta como cuando teníamos la policía comunitaria. Entonces como que están más con nosotros, porque a nosotros también en la memoria nos tienen es que el policía es hasta cuando haya un tropel, una pelea. Y no, a ratos no, vamos a hacer una jornada, vamos a hacer una con el cura, con el párroco, vamos a hacer una jornada de primeras comuniones, de cómo unimos más gente que está en unión libre, o sea, como todas esas cosas para decir, para vivir más en paz, vamos a traer a la comisaría familia, no para que legalice la separación, sino cómo más bien los une y todo eso. Entonces, como todo eso, pienso que ha hecho falta y no que se quede solo en el día que vamos a hablar de la paz. Es como eso nomás. Sí, señor, con respecto, digamos, a lo que dice usted, pues tiene toda la razón. Porque comúnmente cuando yo trabajaba acá en la localidad de Bosa, pues nosotros estamos igual por todo Bogotá, ¿no? Estamos en todas las localidades, donde nos necesiten, pues allá estamos. Yo venía haciendo un trabajo con don Jorge y con todos los presidentes de Junta de Acción Comunal aquí de la localidad,
pero muchas veces uno iba a dar esas charlas de resolución de conflictos, ¿sí? Porque pues nosotros tenemos obviamente un plan de trabajo, ¿sí? Donde, digamos, donde esa zona de atención está siendo alterada por, digamos, riña, homicidios y demás, pues nosotros íbamos a una reunión de resolución de conflictos. Pero ¿qué pasaba muchas veces? Siempre existe como esa estigmatización de que no, la gente va despreparada para hablar solamente de seguridad, del entorno, y no de lo que generalmente hablamos nosotros, que es el tema de resolución de conflictos y demás. Entonces sí es un poquito concientizar a la ciudadanía, a los demás, de que no todo es seguridad, sino de aprender otras cosas diferentes. Es básicamente Muy buenas eso. tardes, mi nombre... Un temita ahí antes de que Gustavito acá. Es por lo menos, mire, yo hoy en la W, desde las 4 de la mañana que empieza el programa, entonces comenzaron a hablar de que hoy iban a haber marchas y entonces iban a haber más trancones. Y la gente y muchos comenzaron, no, eso va a comenzar a salir otra vez los de primera línea y van a recordar. Entonces, ¿cómo más bien cambiamos como esa mentalidad de que como que no vamos a volver al tema de la primera línea? Porque todo el mundo está muy atemorizado y lo mismo. Y los que más se friegan son la gente del sur, la gente que camella, cualquier tranco. Entonces, como que meten es un terror, deber de como meter una calma a cómo llegamos al tal tema más de la paz, que realmente, o sea, crean es como más una vaina de guerra, Exactamente. de discordia. Ya, Gustavito. Bueno, yo les voy a hablar de algo que dentro de mi niñez vi y me ha calado, y lo que me ayudó a forjar prácticamente parte de lo que hoy en día soy. Hacia 1960 la policía tenía un cuerpo de policía que se llamaba Policía Juvenil. La Policía Juvenil, no era cívica, era la Policía Juvenil. Ellos iban a las escuelas, los días sábados nos citaban nosotros estudiábamos jornada continua en ese tiempo. Los días sábados nos hacían ir de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y ellos nos empezaban a explicar un montón de cosas, por ejemplo, de comportamiento humano, de trato con el otro, de respeto con las personas adultas, de respeto con las mismas compañeras, cosa que hoy en día no se ve. Mire, las personas que ejercían esa función en ese tiempo, inclusive lo iban a acompañar a uno al parque, lo sacaban al parque, le ayudaban los días domingos en el parque. Usted veía los parques y siempre había 1 o 2 policías de la Policía Juvenil, precisamente en prevención de todo un montón de cosas que había, a pesar de que estaba recién pasada la famosa época de violencia política que se dio en el país desde 1948 hasta 1962, que fue cuando el presidente Guillermo León Valencia mandó bombardear, le pidieron unas herramientas los campesinos para trabajar en el campo en el Tolima, y el señor le respondió, fue bombardeando El Pato y otras poblaciones del Tolima. Les lanzó aproximadamente 300 bombas a unos campesinos. Ahí fue donde nació lo que hoy conocemos como las famosas FARC. ¿Por qué? Porque eran campesinos que estaban pidiendo herramientas para trabajar el campo. Entonces, el señor presidente, perdónenme, hablan aquí conservadores o esto, pero el señor presidente de ese entonces, don Guillermo León Valencia, en lugar de facilitar las pocas herramientas que le estaban solicitando, les envió aviones de guerra que los bombardearan. He ahí el problema tan grande que se gestó después con las FARC, que fue uno de los grupos más tremendos en cuanto a la violencia no solo política, sino la violencia armada que se dio a lo largo y ancho, sobre todo en departamentos como Tolima, Huila, Cauca y Nariño. Exactamente.
Complementando también lo que dice usted, más o menos en 1948 más o menos se crearon esos grupos, las FARC-EP más o menos, al mando de Manuel Marulanda Vélez, ¿cierto? Y Jacobo Arena. Exactamente. 1962. Exacto. No, Y a- fue en 1954. Ahí Sí. Sí, es que Desde ahí empezó. empezaron. Es que desde 1948 hasta la fecha, hasta 1962, existieron grupos diseminados en todo el país, pero entonces eran comandados por jefes liberales y jefes conservadores. Exactamente. Lo que yo les estoy diciendo de la parte de Huila y Tolima fue un grupo de campesinos organizados que les decían, perdónenme lo que les voy a decir, les decían que eran comunistas, porque se organizaron en una especie de cooperativa para solicitarle al gobierno herramientas para trabajar su terreno. Es que por eso, Respondió el gobierno, ya les cuento, les mandó aviones, los mandó bombardear, mucha gente murió y de ahí, a partir de ese bombardeo, se crearon las famosas FARC. Eso no fue que fue así como dicen, perdónenme, eso fueron 2 años, entre 1960 y 1962, donde exterminaron una cantidad de campesinos que no está escrita en ningún libro. Solamente hay una persona que tal vez ¿cómo le dijera? Lo recopiló y se encuentra en la biblioteca de la Universidad Nacional, que fue el doctor Fals Morgan. Ahí en la Universidad Nacional se encuentra el resumen de todo ese desastre que ocurrió. Sí, es que digamos, esos temas, como le dice usted, quizás es bueno no olvidarlos, ¿cierto? O sea, ¿por qué lo digo yo? Porque van pasando los años, las generaciones van cambiando, ¿cierto? Los niños van creciendo, digamos, yo tengo mi hijo, tiene 5 años, él va creciendo y él no ha sabido lo que ha pasado en el país, ¿cierto? Entonces son personas o los niños van creciendo con otro ideal diferente, olvidando todo lo que realmente ha sucedido. Pero entonces, digamos, eso en cuanto al conflicto armado interno, ¿cierto? Digamos lo que hablaba el señor ahorita, porque yo muchas veces en diferentes reuniones comunitarias o en diferentes charlas que brindamos, hablamos sobre la paz, ¿cierto? Sobre la resolución de un conflicto, y yo le pregunto quizás a una persona, ¿para usted qué es la paz? Entonces las personas normalmente me comentan o me dicen no, pues el conflicto armado, las guerrillas y el ejército. Cuando yo les digo, no, o sea, es que la paz nace desde uno como persona, ¿cierto? Empecemos porque la paz es un derecho y un deber, ¿sí? Constitucionalmente de obligatorio cumplimiento, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo edifico yo la paz desde dentro de mí, como persona, ¿cierto? Yo siempre he dicho que la paz la hace uno desde el hogar, ¿cierto? Como mi criterio, quizás ustedes tengan otro diferente, mi compañero tenga otro diferente, ¿cierto? Pero como persona, para mí la paz se crea desde mi hogar, ¿cierto? Porque si yo digamos, porque yo puedo aquí venir y hablarles muy bonito, ¿cierto? Estamos hablando de paz, pero yo llego a mi casa a golpear a mi esposa, a tratar mal a mi mamá, estoy creando violencia, ¿cierto? Y así mismo se va a criar mi hijo, ¿cierto? Entonces mi hijo va a ver que es un hogar donde siempre hay violencia, donde siempre hay problemas. ¿Cómo va a salir a comportarse en la calle? ¿Cierto? Entonces a la hora de afrontar un problema, ¿él cómo lo va a afrontar? Dialogando, a través de la mediación, ¿no? Él va a responder a través de la violencia, ¿cierto? Entonces esas son cosas que nosotros como grupo territorial tratamos de concientizar a las personas, ¿sí? De que realmente, o sea, la paz no es el conflicto que tenemos, sino las actividades que nosotros realizamos como persona, ¿cierto? ¿Cómo resuelvo yo un conflicto? ¿Sí? Digamos, hablando de este tema de resolución de conflictos y de paz, su merced, ¿cuál cree que es el primer paso para resolver un conflicto? El primer paso del diálogo. El diálogo, ¿cierto? Excelente. El diálogo o la mediación se llama, ¿cierto? Reconocer, bueno, vamos a sentar, hablemos, ¿cómo podemos resolver un conflicto? ¿Sí? ¿Cómo podemos mediar este conflicto? ¿Cuál cree usted que es el segundo paso para solucionar un conflicto? El diálogo. El diálogo es el Sí, primero, es con la cierto. mediación. Con la mediación, sí, señor. El segundo paso, ¿cuál cree que es?
¿qué le digo yo? Pues yo creo que hablar y que no le entendí bien la que no le estaba poniendo cuidado la... O sea, para solucionar un conflicto, ¿cierto? La conciliación. Segundo paso es los acuerdos. Porque usted tiene que, en el diálogo sale qué cosas hay diferentes en una parte y en la otra. Exacto. Y el segundo, los acuerdos. Sí. El tercer paso es... No, Yo sé, pero tú también sé. espéreme ahí. Obviamente para un conflicto, ¿qué es un conflicto? Empecemos por ahí. Es una diferencia entre dos o más personas, ¿cierto? Una diferencia de ideas, de algo que yo no estoy de acuerdo. Primer paso, excelente, el diálogo. El segundo paso es una negociación, donde ya estamos sentados, vamos a hablar, ya tenemos una mediación, ¿cierto? Vamos a dialogar, vamos a hacer una negociación, ¿cierto? Estos son mis intereses, estos son los suyos, ya le doy la palabra. Estos son mis intereses, estos son los suyos. Vamos a arreglarlos así, así y así, ¿cierto? Esa es la negociación. Y ya cuando tenemos una negociación de este problema, ¿cómo vamos a hacer el tercer paso? El acuerdo, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a llegar a esto, ya hablamos una cosa, listo, estamos de acuerdo, nos damos la mano y empezamos a cumplir, ¿cierto? Son 5 pasos, vamos 3. ¿Su merced? ¿Qué nos quería decir? Es que es para que se escuche. Tranquila. No, tranquila, sobre todo. Bueno, buenas tardes. Pues digo yo a mi consciente, ¿no? Primero, la paz debe empezar por la misma persona. Sí, eso lo estábamos hablando. Segundo, la paz, porque he visto, varias cosas, ya sabe, empiece con la familia. Porque nada sacan ustedes con tener rencor en los corazones. Uy, mi hermana, mi hermano, mejor dicho. No. Perdonen y perdónense en ustedes mismos. Por eso empieza la paz. De hecho, sí, su merced, como llegó de pronto un poquito tarde, ya habíamos dicho exactamente lo mismo. No, de lo que usted está hablando de la paz. No, y me parece excelente porque, digamos, eso era lo que estábamos hablando, que la paz comenzaba desde uno mismo como persona y desde el hogar. Y es muy lindo, digamos, muy bonito de su parte, que quizás no estaba, pero llega y tiene ese pensamiento. Sí, entonces es muy interesante, muy bonito, gracias. Entonces, siguiendo el tercer paso, ¿no? El tercer punto que dijimos que seguía el acuerdo, ¿cuál creen que es el cuarto punto? Su merced, ¿cuál cree que es el cuarto punto? Sí, primero tenemos el diálogo o la mediación, ¿sí? Tenemos la negociación, tenemos el acuerdo. El cumplimiento. Cumplir Las dos partes, ¿cierto? El cumplimiento, pero a través de ese cumplimiento también hay algo que se llama reconciliación, ¿cierto? Cumplimos a través del conflicto que llevamos a cabo, listo, los dos, se hace el cumplimiento, pero a través de esto, ¿qué? ¿Seguimos siendo enemigos? ¿No sería perdón? Ese es el último punto, muy bien. ¿Cierto? Entonces, ese cuarto punto es muy importante porque es cumplo con mi parte del conflicto, ¿sí? Pero también, pues, tengo que llegar a una reconciliación, ¿cierto? Porque entonces, como muchas personas solucionan un problema, ¿sí? Alegaron. Pero entonces solucionaron el problema y ya, siguen sin hablar, son vecinos, entonces uno pasa y mira mal al otro, ¿cierto? Sigue el problema, ¿cierto? Entonces en cualquier momento... Sí, entonces continúa el conflicto, ¿cierto? A pesar de que ya lo hayan solucionado. Entonces un día quizás pasó el vecino y se había tomado unos traguitos. Y esta vez pasó y pues como sigue el conflicto, nunca lo solucionamos, ¿cierto? Donde llega la reconciliación, ¿cierto? Subsanar eso. Entonces ya como último punto de la solución de los conflictos, pues llega lo que el Señor nos dijo, lo que el Señor nos dijo, el perdón. ¿Sí? Eso ya es como un acto voluntario. El perdón es un acto voluntario que yo tengo, ¿sí? Como de capaz de decir, bueno, sí, tuvimos nuestras diferencias, un problema de vecinos,
pero entonces ya, voy a hacer que no pasó nada. Bueno, hacer no, voy a perdonarlo realmente de corazón, igual usted va a hacer lo mismo conmigo y siguen siendo amigos, ¿sí? Ese serían como los pasos. No es fácil porque perdonar a una persona no es fácil, ¿sí? Y mucho menos, digamos, en temas como los de la Jurisdicción Especial para la Paz. Exacto. Pero es donde usted tiene que, ahí es donde usted dice, usted no se le olvida, pero lo perdonó. Por eso, ahí es donde está el pequeño detalle. Usted lo perdona, listo, pero usted le queda mal. Yo lo perdono, pero de un caso, pero Por eso le digo, es que el perdón viene desde adentro. La persona de decir, bueno, ya lo perdoné, ya o sea, conscientemente, ¿sí? Hágase la paz, reconcíliese usted mismo. Correcto. Qué bien. Pero a veces uno como ser humano no puede hacer eso. Lo que yo estoy diciendo, perdono y me reconcilio con lo mismo, porque digamos, en el tiempo, o sea, pero de pronto eso no lo lastima a uno, sino ya las personas no están, entonces dice uno, pues, queda como el dolor, pero ya pues, yo ya para que me va a hacer mala vibra con lo que me hizo, con lo que me dijo. Yo pienso que, por ejemplo, ese tema es parte de lo que nos ha venido afectando tanto, o sea, las dos partes de la paz y más los que estuvieron allá involucrados, que fue el tema de las Fuerzas Armadas y pues la subversión y los carteles. Y yo pienso que ha sido una resistencia porque, por ejemplo, si miramos el tema de la guerrilla, entonces se supone que ellos dentro del pacto habían firmado de que iban a haber una restitución de tierras, que ellos deberían de reconocer sus faltas, si mataron, si violaron, si secuestraron, ¿sí? Y resulta que en el mismo conflicto el Estado, y después quedaron en que tenían que el Estado irles mostrando y ellos ir mostrando, y el Estado les comenzó a dar que es su partido político, pero vimos como la mitad de los grupos armados se dividieron y volvieron y se devolvieron, y hoy tenemos un conflicto, se puede decir, peor que el que teníamos antes. Entonces nos queda a nosotros que de pronto terminamos diciendo, bueno, el gobierno, y eso lo criticamos porque yo por lo menos digo que cuando nos hicieron el referendo para votar la paz, ganó el no, pero más sin embargo dijeron que había ganado el sí. Bueno, la gente dijo listo, y firmó Santos y todo, pero estamos viendo como eso el problema en el que las partes no reconocen. O sea, yo pienso que no reconocen, ni tanto ellos reconocieron, ni reconocimos nosotros, porque vuelvo y le digo, nosotros de pronto no reconocimos, y aparte de seguir hablando, que es lo que le decía yo a ustedes, que ese tema, a raíz de la resistencia que han habido en las dos partes, pues como que solo nos acordamos el día de la paz, como porque toca justificar lo que hay unos recursos, o toca como para, ¿sí me entiende? El Estado lo tiene que hacer, pero realmente no hay nada permanente para que digan sí, porque es muy berraco que yo sepa que a varios les he dicho lo mismo. O sea, yo he hablado con mucha gente y me dicen, bueno hermano, pero ¿qué? ¿A ustedes qué? No, a mí me mataron a mi papá, 2 hermanos, a mi mamá la sacaron de la finca, hicieron una restitución de tierra, pero resulta que allá está la FARC y pues allá no podemos llegar, pues si está a nombre de nosotros, pero no podemos llegar. Sí, entonces el Estado tampoco se ha preocupado por eso. Y lo mismo le dicen, bueno, ¿qué ha sido falso? No, no es fácil, que me mataron a mi papá, yo estaba pequeñito. Entonces, no ha habido esa psicológica también, o sea, lo psicológico no lo han manejado, sino sí, firmamos la paz y para allí, para acá, pero no han estado con las víctimas, o sea, las víctimas de que sufrieron esto, sino lo mismo, o sea, ¿sí me entiende? Y se nos mete el tema periodístico y peor, que el gobierno roba, entonces todo el mundo, o sea, no hayan cómo, y entonces para este lado la FARC mató, y así hayan, por ejemplo, el caso que pasó, ayer, lo que pasó con la alcaldesa de Córdoba, que la guerrilla y los grupos subversivos a primera hora habían atacado la lancha de la alcaldesa, y cuando después fue que salió que no,
que fue porque ellos no hicieron caso y la misma armada les disparó. Entonces, la misma prensa distorsiona todo. Y nosotros somos un país donde lo que diga un periodista es efectivo. Entonces, yo pienso que en nuestro país sí el periodismo está un poquito muy avanzado, que son muy abejas. Entonces influyen mucho y desinforman a la gente. Entonces, eso también me parece que hay que meter ese tema, o sea, el periodismo, o sea, la buena información, porque eso hace de que la gente se siga dividiendo una mala información. Vale, Por ese lado. Con ese aspecto también comento algo. Tengo el caso de una asesora mía, yo trabajo con un catálogo. Con un catálogo. Yo soy líder de un catálogo. A la señora se le llevaron el hijo. Ella dice que una hermana de él le regaló el hijo de ella a la guerrilla. Ella tiene como unos 5 hijitos. Y nadie, el chico ya llevaba más de 12, como 15 años, nadie le da razón ni de restitución, ni de nada. También conozco otros casos de que, que en ciertos municipios, en ciertos departamentos, la fuerza pública no es bien querida y quien apoya y quien hace la justicia son esos grupos armados. Entonces dice uno, ¿hasta dónde el Estado permite? Pues yo no digo que permita eso, pero también el Estado olvida, no está en todas partes. Pero si hacen respetar un resguardo o un parque o la fauna, un territorio, entonces ellos deberían no ser como grupos terroristas, sino, pues yo nunca he estado en contra del ejército, de la policía, eso porque se me hace tenaz y me duele lo que les pasa a los que quemaron la semana pasada y eso, porque a quién se le ocurre tirar y prenderle candela a una persona. Es que ni a un animal, no, es que no es concebible eso, para mí no, se me hace terrible. Pero hasta dónde también esa paz que fue y firmó el Estado con esos grupos en territorios donde hay tanto olvido, como en los llanos, como en la Amazonía, que donde ustedes como ley, como fuerza pública, no tienen acceso porque es que ni siquiera la misma población los apoya. Entonces uno dice, bueno, esa gente cómo se apoyan ustedes, no los ve como el amigo que los vemos nosotros aquí en la ciudad, sino los ve como el enemigo. Porque si yo como Estado le doy toda la fuerza pública, mi apoyo, mi respaldo, que ahorita ustedes no lo tienen, diría yo que esa parte de fuerza del Estado hacia ustedes es lo que está ahorita también desbalanceando la paz que deberíamos tener ahorita, creería yo. No es cierto y obviamente tiene mucha razón y mucha coherencia lo que usted dice. Lo que pasa es que hubieron lugares del territorio donde pues los grupos armados tenían o tienen mucho más auge, por decirlo así, más poder, que de hecho es hasta imposible que entre un pelotón del ejército o una patrulla de policía, que son 2 policías, ¿cierto? Entonces, estas personas que pues obviamente se sabe que tienen diferentes estrategias, como la creación de escuelas, como los subsidios que dan a esas poblaciones vulnerables, ¿cierto? Con el fin de pues generar más poder, por decirlo así. Entonces, pues las poblaciones, obviamente, ¿a quién van a apoyar? Al que los está ayudando, ¿cierto? Entonces, pues obviamente se sabe o se tiene en cuenta que es una ausencia que hay por parte del Estado, sí, pero pues son temas bastante complejos, son temas bastante complejos de entender, pero pues sí, su merced tiene mucha razón en eso. Africano. Y entonces le decían que porque pues los mandos del ejército permitían que las comunidades indígenas los secuestraran a ellos. Entonces yo lo que sí veo es que las Fuerzas Armadas tienen la voluntad, porque son personas. Incluso los mismos periodistas les decían, pero si ustedes saben que ellos salieron con machete, los encerraron como 200 personas, ustedes debieron haber actuado, haberse defendido, porque la misma fiscalía y la ley les permite que ustedes defiendan el territorio. Y el coronel africano, de apellido africano, él decía, no, es que nosotros también estamos preparados para eso y sabemos que de todos modos están todos esos indígenas y ellos están en la zona, y el problema es que la guerrilla
los domina más a ellos que nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros pasamos hoy y nos vamos, pero ellos quedan ahí. Entonces a ellos sí los ponen a que defiendan el territorio para seguir sembrando y sacando la droga. Entonces decía, y eso es lo que pretendemos nosotros, llegarles a la comunidad para que comience a entender de que hay cosas que necesitamos es hablarla y no llegar hasta donde llegaron a quemar los policías y que la policía entonces devuelva plomo para poder decir que la autoridad es la policía. Hoy vi ese comentario de él como a las 5 de la mañana. Me pareció también un documental muy bueno, porque es que uno de todos modos se pone en las dos partes, o sea, pues sí, el ejército va o la policía y se matan, o también la policía que está armada mata atrás, pues es gente y lo que pretendemos es que haya es diálogo y comprensión y cómo más bien ellos convencen a esos grupos subversivos de que tampoco los utilicen hasta allá porque los están sometiendo. Y esa es una de las estrategias que tienen los grupos ilegales, al margen de la ley dentro de esos territorios. Y comúnmente pasa en el plateado, ¿cierto? Ahorita decían que el Estado no había intervenido en esas zonas, pero sí fue capaz de intervenir el plateado, ¿cierto? Donde llegó con las instituciones y pudimos entrar, por decirlo así. Aún se trabaja ya con el fin de poder generar ese diálogo y la transformación de ese conflicto que se vive dentro del plateado. Es difícil, sí, porque digamos, obviamente nosotros estamos capacitados para utilizar la fuerza, ¿sí? Y la podemos utilizar siempre y cuando sea de igual a igual, por decirlo así. Obviamente yo no puedo, o el ejército no puede llegar allá cuando llegan 1.000, 200, 300 campesinos a rodearlos, a cogerlos y obviamente dispararles, porque ¿quién queda mal? El Estado, ¿cierto? Nosotros como fuerza pública, ¿a quién representamos? Al Estado, ¿cierto? Entonces tenemos que siempre mirar eso. Es difícil, pero pues se intenta. ¿Alguien más tiene alguna otra intervención? Yo lo que le iba a aportar a ustedes es que la paz es algo integral, involucra libertad, justicia, amor, involucra sentimientos como la comprensión, involucra sentimientos como la integralidad del ser humano. Entonces, la paz no es solamente una palabra, es algo que abarca un conjunto de conceptos que si se unen y si se estudian muy bien van a dar determinados resultados. En cuanto a lo que estaba diciendo Edgar, sí, tiene razón. Yo conozco cuando estuve en la escuela, militar, porque yo soy soldado bachiller de los primeros que tuvo el país, nos llevaron a la Macarena y sobre el río Guayavero la mayoría de poblaciones que había estaban infiltradas por la guerrilla y ellos trabajaban haciendo escuelas, trabajaban dándoles seguridad, les daban inclusive implementos para trabajo de campo, les daban estudio y habían muchas cosas. Lo que pasa es que como se tenía o se ha tenido de que siempre estos grupos al margen de la ley trabajan con el comunismo, cosa que ya se acabó hace más de 25 años. Entonces, para muchos quedó ese estigma de que el comunismo es el que manda allá y no, son cosas que requiere la misma comunidad, como escuelas, como trabajo en comunidad, caminos, como estudio, como la formación de pequeños puestos de salud que los hay, porque hay partes, por ejemplo, sobre el río Guayavero hay una parte donde el puesto de salud lo hizo la guerrilla y donde los enfermeros y los médicos los colocaron ellos y están atendiendo a la población aún todavía. Sí, o sea, digamos, volviendo al tema de lo que le decíamos hace rato, o sea, es un tema donde ha habido ausencia, digámoslo así, del Estado, que estos grupos pues han aprovechado.
¿cierto? Pero pues la idea es, como le digo, digamos, el señor decía, ojalá que existieran más policías para la paz, ¿cierto? Nosotros somos apenas 10 policías y estamos para toda la localidad, no, para toda Bogotá, ¿sí? Nosotros trabajamos en toda Bogotá, un día estamos en Usme, otro día estamos aquí en Bolsa, otro día en Kennedy, entonces después vaya hasta en Gativá, ¿sí? Entonces, digamos, pues por parte de nosotros tratamos de brindar la mejor información y el asesoramiento posible, ¿cierto? En temas de construcción de paz y basarnos en el modelo de construcción de paz que es el que viene ejerciendo pues el gobierno que tenemos hoy en día, ¿sí? Entonces, sí sería bonito que existiera más policías para la paz, que tuvieran quizás el pensamiento, porque es que digamos nosotros veníamos de un grupo operativo, ¿sí? Yo estuve 3 años en la costa atlántica, él estuvo también un tiempo en Santa Marta, Villavicencio, y en un grupo operativo, ¿qué es lo que encuentra uno? Choque, violencia. Y vuelve a la persona más violenta. Y vuelve a la persona más violenta, exactamente. Cuando nosotros llegamos aquí, nos dicen, ustedes se van para la unidad policial para la edificación de la paz. Yo, ¿cómo así? A mí no me saqué de mi grupo operativo, pues ya estaba acostumbrado. Sí, allá... Y allá... Agua. Tinto. Sí, no, lo que dice usted sí es verdad. Sí, entonces, claro, cuando nos dicen, pues claro, nosotros digamos allá en la costa, pues el tema mío era Clan del Golfo, Tren de Aragua, o las bandas que llaman los costeños, entonces siempre era conflicto, ¿sí? De hecho, pues hasta en el 2020 alcanzamos a ver un plan pistola, ¿sí? Donde nos tocaba estar pues atentos y todo era riña, todo era conflicto, y cómo solucionábamos el conflicto con más conflicto. Cuando nos pasan aquí a esta unidad, pues nosotros decíamos, ¿cómo así que la paz? ¿Cómo así que esto y lo otro? Pero uno se empieza a capacitar, uno empieza a crear conciencia, ¿sí? Y empieza a volverse, si lo puedo decir, hasta mejor persona, ¿sí? Porque como le digo, o sea, nosotros éramos policías también violentos, de que conoce la ciudadanía, ¿sí? Pero pues a través de este cambio que tuvimos, pues uno crea más conciencia, uno ya llega, hoy en día yo salgo a la calle a patrullar, muchas gracias. Digamos, yo salgo a la calle, luego puede salir mi compañero, y ya no es como antes que el ciudadano nos abordaba y llegaba uno como, ¿qué pasó? ¿Qué quiere? ¿Para qué me llama para eso? ¿Sí? No, o sea, buenas tardes, señor, ¿cómo está? Buenos días, buenas noches. Cuénteme, ¿en qué le puedo servir? Por más, digámoslo así, entre comillas, tonto que parezca el problema, pues hay que darle una solución. Y si es tonto, pues es más fácil de resolver, ¿cierto? ¿Y cómo se va a ir el ciudadano? Bien atendido, ¿cierto? Bien servido. ¿Sí? Pero entonces esa es una mentalidad que nosotros obtuvimos a través de la capacitación y ya los años, llevamos 2 años en esto donde constantemente nos están capacitando. Tenemos ¿sí me entiende? Digamos, ¿usted cuándo cree que puede sentarse quizás así? Obviamente sin desprestigiar el trabajo de nuestros compañeros, pero ¿usted cree que quizás se puede sentar con un policía de la vigilancia a hablar temas de paz? Hablar de un tema de una resolución de conflictos, ¿sí? Es un poco más complejo. Con ellos se pueden sentar a hablar de ley 1801, seguridad ciudadana, convivencia ciudadana, ¿sí? Y hasta inclusive van a saber más que nosotros, ¿sí? Pero entonces pues es el pensamiento y eso es lo que nosotros tratamos de hacer como Policía para la Paz, ir de localidad en localidad, brindar charlas a las personas en el tema de cómo construir paz, cómo solucionar los conflictos, ¿sí? Y darles a entender que la paz y la guerra no es solamente el conflicto armado que tenemos dentro del país, sino que la paz, existen 3 tipos de paz, ¿sí? Conocemos la paz negativa, la paz positiva y la paz... No, entonces son 2 tipos. Paz positiva y negativa. Paz positiva y negativa, ¿cierto? No, y la paz estable. Son 3 tipos de paz, la paz negativa, paz estable y paz positiva, paz negativa y... 3. Central. Entonces, Sí, es una... eso es un triángulo, sí, eso es un ideal. Pero entonces, digamos, yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Cuál creen que es la paz negativa? Y no hablemos de conflicto armado. ¿Qué me puede decir? ¿Cuál es la paz negativa? Sin hablar del conflicto armado. La que no aceptamos. La que no aceptamos. Es esa paz que todo está tranquilo, pero ninguno se habla con el otro, ni hay apoyo, ni hay nada de nada, sino que estamos como cada uno en el limbo. Ahorita tocaba el tema de que dentro de esos territorios donde él estaba necesitaban
más construcción de escuela, más salud, va por ahí. Exactamente. Entonces voy a colocar otro ejemplo. Digamos La Guajira, donde los niños no están viviendo un conflicto armado directo, por decirlo así, pero que tienen hambre, ¿cierto? Sed, no hay comidita, no hay agua. ¿Usted cree que esas familias o esos niños están en paz? ¿Tienen paz? No tienen paz, ¿cierto? Es una paz negativa. A pesar de que no haya un conflicto armado directo, ¿cierto? Es una paz negativa. Pero bueno, entonces hay por ello les hago una pregunta a ustedes que estuvieron en APOS. Es una pregunta, ¿no? No estoy afirmando nada. No estoy diciendo nada, pero es algo que siempre he tenido como la curiosidad. Hay gente que dice, no me consta, que ayudas a La Guajira si llegan, pero los líderes de las comunidades indígenas no permiten que eso entre a la comunidad como tal. No sé qué tan cierto sea. ¿Por qué? O sea, también conozco otro caso de una gente, cuando se inundaba la Mojana Sucreña, que mandaban del gobierno central placas para hacerles casas prefabricadas, bloques, todo eso, mandaban en mulas de aquí para allá. Y que no permitían, que ellos preferían estar recibiendo los recursos y la plata del gobierno en lugar de mejorar las condiciones de vida. No sé qué tan cierto, son comentarios que Bueno, digamos, he escuchado. Sí, se escuchan obviamente. Lo que pasa es que cuando hablamos de temas de cabildos indígenas, hay que resaltar que ellos tienen sus propias leyes, ¿sí? Por ejemplo, un policía no puede entrar a un cabildo indígena y capturar a un Solo hecho que vaya uniformado. ¿se me entiende? Porque ellos tienen él tiene su guardia indígena, su cacique, no sé cómo es. No, lo que dicen es que ellos tienen sus propias leyes, entonces... Exacto, como ellos tienen sus propias leyes, pues allá ellos son los que demandan directamente, ¿sí? Pero pues digamos, sí se han escuchado temas de los que su merced dice, sí, pero pues obviamente no son en todas partes. Como hablábamos ahorita, hay ausencia del Estado. Entonces hay algunos sitios donde hablando de la paz negativa, pues estas personas se ven muy afectadas. Y esa es la paz negativa. Ahora, si esa es la paz negativa, ¿ustedes cuál creen que es la paz positiva? La paz positiva. ¿Qué me puede Si decir esa cuál es es la paz negativa, positiva? ¿cuál es la paz positiva? Está fácil. Construir. Pues tener obviamente lo que no tiene en la paz negativa, ¿no? Tener esas necesidades básicas para que usted pueda vivir bien. Esa es la paz positiva, Digamos, básicamente. un ejemplo, su merced esta mañana desayunó, no porque no quisiera, ¿no? Sino porque usted tiene la opción de desayunar, almorzar, cenar, ¿cierto? Eso es una paz. Tiene agua, tiene luz, y tiene su techito, ¿cierto? O sea, usted tiene paz, ¿cierto? Ya es diferente conflictos con las demás personas que... pero de pronto tiene el trabajo, para poder conseguir y pagar su recibo, ¿sí me entiende? Eso es una paz positiva, ¿sí? Y don Jorge, ¿qué nos dice? Eso es una paz positiva. Y la paz estable, Positiva es la ausencia de determinadas carencias. No. De determinadas carencias. Por ejemplo, cuando muchos de nosotros llegamos aquí, había carencias en servicios públicos, había carencias en educación. entonces ya es paz negativa. Entonces había una paz, pero era una paz negativa. ¿Sí, señor? Ajá, sí. Pero a partir de, por ejemplo, de lo que nosotros mismos nos unimos y sacamos adelante, entonces buscamos es que esa paz negativa se fuera transformando en algo positivo, una paz que reconforta y que da alegría. Yo podría decir que la paz es un bienestar personal, sí, eso es. grupal o familiar o social. Es un bienestar, estar uno bien. No, mire, yo por lo menos me acuerdo hace 45 años, y creo que eso nos pasó a todos, ¿sí o no? Sí. Que todos pagábamos por ahí arriendo, no teníamos como tranquilidad. Y lotes a 50.000 pesos, y entonces compramos el lote. Y cuando nos entregaron el lote, o sea de 50, de 100, de 150,
ya tengo donde vivir. Y nos vivimos y alegre y se hacía el piquete y la alegría. Y comenzó a llegar vecino tras vecino tras vecino. No, que la manguerita esa de agua que dejaron, toca ahora hacer una pila y un lazo y trin y agarraos para coger agua. Luego que las 2 cuerdas de luz y un bombillo por casa, y ojalá que tuviera 2 y le cogían una piedra a la casa. Que no hay donde estudiar, entonces yo digo, ¿cuál paz? O sea, porque unos ratos cree que llegamos en paz o que no, pero sí llegamos con la felicidad y que teníamos un lote, íbamos a vivir ya la berraquera, y resulta que lo que se vivió fue más tragedias que la que pensábamos con haber comprado el lote. Pero por algo se empezaba. No, sí, pero llegábamos con eso, pues, y que no hay cupos, que no hay colegios, que no hay jardín, que no hay rutas, que llovió, que eche pata. Que nos tocaba llamar a los chinitos al porvenir allá. No, por eso, y eso era la escuela y era allá era una pesebrera. Sí, pero... Nos tocaba pasar ríos, montañas, de todo para poder llegar Vallaos. Pero ya veo ya cómo está. ¿Y ahorita cómo está? No, sí, pero en la época uno decía, compré el lote, eso ya. Y cuando comienza es el martirio. Sí. Bueno, digamos lo importante de estas reuniones, ya también quizás para culminar. Es muy chévere hablar del tema, ¿no? Es muy chévere hablar del tema para culminar porque también tenemos que irnos. Sí, claro, cuando ustedes quieran venimos. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Que pues obviamente, ahorita que nos levantemos y salgamos por esa puerta, pues que cada uno nos hayamos llevado una idea, ¿no? Así sea como la idea por lo menos de solucionar un conflicto, ¿cierto? Y hay que entender que la paz viene desde nosotros mismos, desde nuestro hogar, ¿sí? ¿Qué es lo bonito de que estén ustedes aquí? Que cada uno de ustedes, por lo que me doy cuenta, es un líder, ¿cierto? Es un líder comunitario, es un líder que efectivamente ustedes pueden transmitir esta información a las demás personas, ¿cierto? Puede ser en cualquier momento, en cualquier ámbito, que haya una que otra persona, ustedes transmiten esto, y eso es lo bonito de que ustedes estén acá, ¿cierto? Que podamos hablar de paz, de la transformación de un conflicto, de recordar de lo que nos ha sucedido en nuestro país y por qué estamos así todavía, ¿cierto? Esa pedagogía de paz, esa historia, ¿cierto? Entonces, pues, nuevamente, como les venía diciendo, les agradezco muchísimo la invitación al espacio. A don Jorge, muchas gracias por tenernos en cuenta. Seguimos trabajando. Jorge y mi compañero, pues, han hecho varias actividades. Si es necesario hacer otra actividad, más cositas, tenemos actividades lúdicas para crear, o sea, actividades de tejido social, actividades de reconciliación, actividades de paz, ¿sí? Donde se juega, hacemos dinámicas y diferentes cosas. Si ustedes quieren, pues nosotros podemos venir, participar, ¿sí? Ya todo es de la coordinación. Entonces, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación, y ahí nos seguimos viendo. Igual este tema no es solamente, eso es algo resumido, ¿no? Por decirlo así, porque aquí nos podemos poner a hablar del modelo de construcción de paz, de cómo va el proceso de paz, los grupos, en fin, esto tiene infinidad de cosas por hablar, pero pues lo que dice mi compañero, hay que coordinar y que vengan más personitas y hablar entre todos. Exacto. Muchas gracias por su atención. Dios me los bendiga. Que tengan un feliz día. ¿Listo? Y esto es en el marco de la 38ª versión de la Semana por la Paz en Colombia, con el eslogan Arropamos la vida con dignidad y esperanza. La policía, la unidad de policía para la implementación del acuerdo de paz nos acompañó el día de hoy desde el Salón Comunal del barrio Bosa del Anhelo.